Esta vez el mismo escenario, pero la información protagonista es otra. Carmen Alvarado nos cuenta de qué se trata. Así es, Andy, muy anecdótico realmente lo de la Policía Nacional del Perú con el Grinch ahí en esta captura de estos microcomercializadores. Y en esta oportunidad vamos a seguir hablando de la criminalidad, pero concretamente las extorsiones. Otra empresa de transporte ha sido acribillado y también es blanco de más extorsiones de este sicariato que lamentablemente día a día nosotros reportamos. Yo tengo un invitado especial, es Fran Casas, él es politólogo experto en seguridad ciudadana. Con él vamos a analizar si las medidas en estos momentos implementadas por el gobierno de Dina Boluarte realmente están sirviendo, están funcionando, o cuál sería también su mirada. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, encantado de tenerlos aquí. Correcto, su análisis o su primer balance o impresiones de cómo nosotros vamos llevando la criminalidad, es decir, estas políticas para frenarlas, pero realmente hasta estos momentos parece que es insuficiente, ¿verdad? Efectivamente, lo que hemos visto no solamente en el último año, sino en los últimos 4 años aproximadamente, es que la evolución de delitos como la extorsión ha venido en un crecimiento sostenido y no ha bajado en ningún momento, ¿no? Es decir, tanto prácticas de extorsión asociadas en su momento con el gota a gota, como ahora la pequeña, lo que yo llamo el microemprendimiento de extorsiones asociados al sector de transporte público, así como también de otros sectores microeconómicos en nuestro país, no ha variado. Quizás lo que sí está variando es la manifestación violenta del delito, es decir, hoy es evidente que hay mucho más homicidios asociados a ese tipo de delitos, lo que genera mayor preocupación en la ciudadanía, y lastimosamente las medidas, algunas de ellas seguramente muy bien intencionadas, no han tenido ningún efecto positivo en el control de delitos, ¿no? Correcto, pero ¿cuáles serían esos pasos a seguir? Por ejemplo, el ministro Juan José Santibáñez aprovecha cada oportunidad con los medios de comunicación para decir que tiene cifras verídicas, ¿no? Que maneja otras cifras incluso en comparación a SINANEF. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer o cuál sería la primera señal que significaría para todos los ciudadanos peruanos que algo se está haciendo, se está cambiando? Bueno, lo primero, como en cualquier tipo de problema, hay que estudiarlo bien y hay que conocer qué nos estamos enfrentando. Como en un problema de salud, antes de, digamos, operarte, tienes que diagnosticarte, ¿no? Y en el caso de la extorsión, por ejemplo, que es un delito particular, muy diferente a otros delitos, hay que entender que este funciona y opera porque existen un conjunto de causas asociadas, ¿no? Uno de ellos tiene que ver específicamente que se extorsiona en la medida que estamos hablando, digamos, por ejemplo, que se utilizan herramientas como el acceso a armas, municiones, explosivos, que está debidamente poco controlado. En otro lugar vemos que también hay todavía debilidades en el aparato del sistema de inteligencia y de investigación criminal, tanto de la policía como fiscalías, que hacen muchas veces que este tipo de delitos no sean resueltos por el sistema de justicia. Y en tercer lugar, porque sabemos que muchas veces estos fenómenos de microextorsión, digámoslo así, operan en el sector informal. Es decir, no podemos enfrentar únicamente la criminalidad con medidas reiteradas asociadas a la Policía Nacional o el sistema de justicia, sino que tiene que complementarse con otras medidas económicas de recuperación de los mercados formales, de generar incentivos para, por ejemplo, inclusión financiera, para formalizar el sector o el transporte público que está abandonado desde hace muchos años. Entonces, se requieren medidas integrales, algo que no se ve en este gobierno y tampoco hay que decirlo también en otros anteriores, ¿no? Claro, en todo caso, terminamos este año muy preocupados. Hay una iniciativa por parte de la Alcaldía de Lima, tengo entendido, del Grupo Especial, ¿no?, de Inteligencia Municipal, que lo está encabezando pues un general muy conocido, ¿no?, ex Dircote también. Pero más allá de eso, más allá de líneas telefónicas, más allá también del botón de pánico, más allá de más herramientas tecnológicas, creo que también es un tema de los propios peruanos. No sé usted qué piensa, porque no denunciamos o tenemos miedo en nuestra Policía Nacional del Perú, no confiamos en nuestra Policía Nacional del Perú. Bueno, efectivamente hay algunos delitos que tienden a ser mucho más elusivos en términos de generación de denuncia, porque uno podría ser, por ejemplo, víctimas de represalias, en el caso de la extorsión, ¿no? En otro contexto, porque evidentemente la denuncia finalmente no va a resolver finalmente el delito. Por ejemplo, para el caso de delitos patrimoniales, cuando te roban el celular, muchas veces desistimos de hacer una denuncia porque, digamos, no se va a resolver, nadie te va a encontrar tu celular, es muy difícil que lo hagan por el costo del operativo que implicaría. Y en tercer lugar, porque hay que decirlo también, muchas veces el servicio policial, por ejemplo, de recepción de la denuncia es pésimo, ¿no? Si bien hay un avance y hay mejoras, y por eso hemos visto que hay un incremento a la denuncia,
En muchas otras circunstancias hemos visto también casos donde desde las comisarías se rechaza, ¿no?, o se malinforma al ciudadano para que pueda emitir la denuncia, como por ejemplo diciendo que como en este distrito no te sucedió el delito, tienes que irte al lugar donde sí ocurrió. Eso es falso. Uno puede denunciar en cualquier tipo de comisaría, por más que te haya sucedido en otra parte, ¿no? O incluso ahora está la facilidad de hacer una denuncia a nivel online, ¿no? Pero insisto, muchas veces esto las personas no lo saben, y yo creo que ahí se amerita una mayor difusión y propaganda por parte del sector público para justamente evitar ese tipo de malinformaciones, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Cómo terminamos el 2024 según su perspectiva? Bueno, bastante crítico, con unas tasas de crecimiento de todos los delitos, o la mayoría de estos, asociados a delitos patrimoniales, robo de hurtos, celulares y carteras, extorsiones en cualquiera de sus modalidades, tráfico ilícito de drogas, tala ilegal y, por supuesto, en los delitos que aún no tenemos mediciones correctas, como en el caso de las violaciones sexuales o la trata de personas, que son delitos también poco denunciables y, por lo tanto, no hay mucha información, pero se presume que esto no ha descendido, ¿no? Lastimosamente, insisto, muchas veces nuestras políticas de seguridad tratan de, de controlar ese tipo de manifestaciones como si todos los delitos funcionaran de la misma forma, como hacemos el símil de la salud, como si todas las enfermedades funcionasen y respondieran a las mismas causas, cuando en realidad requerimos estrategias ad hoc, a estrategias que resuelvan la extorsión, estrategias que resuelvan el delito patrimonial, ¿no? Y eso evidentemente también va mucho más que la responsabilidad policial. Operativos policiales son importantes, pero no es lo único, ni complementa toda una gran estrategia que es lo que se requiere en nuestro país, ¿no? Por otro lado, tenemos una crisis carcelaria, ¿no? Porque de las prisiones prácticamente se dirigen pues secuestros, extorsiones, etcétera. Son como bastiones operativos de la criminalidad, ¿no? Entonces, eso abordar a través de los años que se ha ido abandonado también es importante. Por supuesto, y yo creo que ahí la pregunta en realidad es, si sabemos que nuestro sistema penitenciario está en crisis desde hace muchos años, ¿por qué no se resuelven, ¿no? Y ahí hay varios factores que evidentemente hay que empezar a contrarrestarlos. No sé si habrá la voluntad política para hacerlo en estas circunstancias, ¿no? En este contexto, ¿no? Uno de ellos evidentemente tiene que ver con el tema de generar esta reforma al sistema de justicia que se ha quedado en stand-by desde hace muchos años. Por lo menos desde el 2011, en que salió todo el proceso del programa del Seriajus, no se ha vuelto a tocar ese tema, ¿no? Hemos visto más bien muchos problemas de corrupción, tanto en el sistema policial, pero también en el sistema de justicia, los cuellos blancos, entre otros, los hermanitos, ¿no? Que evidencian que el sistema de justicia todavía sigue bastante complicado, con muchos problemas de corrupción, muchos problemas institucionales, ¿no? Y por otro lado también tiene que ver con un tema de las presiones sociales, ¿no? Aunque parezca mentira, hay digamos, movimientos que presionan para que se haga este tipo de reformas, ¿no? Al no haber mucha gente que esté detrás presionando para que esto se lleve a cabo, pues en realidad la agenda de esta reforma judicial o del sistema penitenciario queda en stand-by o en la inercia, que es lo que nos viene acompañando hace más de 20, 30 años, ¿no? Tengo una última consulta y tiene que ver con el sector de transportes, porque si bien antes se conocía mucho estas extorsiones, no es la primera vez, no es novedad, pero la forma de cómo se está dando, es decir, disparar a matar a los choferes, a los cobradores, incluso a los usuarios de pasajeros, ¿no? Y tratando de controlar las rutas, solotizando los paraderos. Entonces estamos hablando de una situación que visualmente o gráficamente se está yendo de las manos, y todo ha ocurrido en la gestión de Dina Boluarte. Sí, es bien interesante lo que tú dices, ¿no? Por un lado, este fenómeno no es nuevo, ¿no? Y hay que entender también que no necesariamente la manifestación de la violencia es la única característica del fenómeno. Yo tengo la hipótesis, esto hay una hipótesis que hay que corroborarlo con datos, ¿no?, de que en realidad la extorsión, sobre todo en un mercado informal como el de transporte, viene ocurriendo desde hace muchos años, aunque no necesariamente con violencia efectiva, ¿no? Entre otras cosas porque probablemente muchos de los transportistas pagaban sin ningún problema y resolvían el asunto sin denunciarlo a las fuentes policiales. Hoy hay más violencia y hay que entender que muchas de esas prácticas de violencia está asociada también, evidentemente, por un desborde de muchas migraciones, pero también de mucha aparición de pequeñas bandas, no tan organizadas, más bien desorganizadas, pero con acceso a, lo que hablamos anteriormente, armas, municiones, explosivos, que están prácticamente, o son pobre regulados en nuestro país. Sabemos dónde se venden las armas, sabemos dónde se venden las municiones, no es muy difícil acceder a ellos, sabemos dónde se venden los explosivos, no es complicado
complicado contar con uno de ellos. Y por otro lado, ¿no? Sabemos que esto, pues, al no estar regulado, va a generar las condiciones justamente para aplicar la violencia, ¿no? Más en un contexto en donde hay una contracción económica y donde obviamente las personas ya no están dispuestas necesariamente o pueden tener recursos para pagar al extorsionador. Eso genera unas condiciones de violencia que lastimosamente la tendencia es que siga creciendo, ¿no? Bien, ha sido un verdadero placer conversar con usted, Fran Casas, politólogo experto en seguridad ciudadana, y bueno, evidentemente es uno de los temas que va a seguir de largo para el 2025. Vamos a ver si realmente se logra frenar pues la criminalidad o tal vez hay algunas señales positivas. Sandy, contigo en estudios. Gracias, Carmen Alvarado. Aquí estaremos atentos, compañera. Nos vemos enseguida.